Buenos días. El día de hoy estaremos viendo anestesia total intravenosa en paciente oncoquirúrgico. Nosotros somos residentes de anestesiología de segundo año del Instituto Mexicano del Seguro Social en Centro Médico Nacional de Occidente. Mi nombre es Alejandra. Y mi nombre es Valeria. El cáncer es uno de los mayores desafíos en salud pública y en México representa la tercera causa de mortalidad. En las mujeres los principales cánceres asociados es el de mama, el cáncer cervicouterino y el de hígado. Y en los hombres el de próstata, vía aérea y pulmón y estómago. En el 2020 en México se registraron más de 61,000 muertes asociadas a cáncer y tomando en cuenta que los anestésicos se administran en una etapa en la cual el paciente es potencialmente vulnerable, es importante determinar cuál sería la mejor estrategia para dar un manejo anestésico. ¿Qué pasa con el paciente oncológico durante la cirugía? Bueno, entonces durante la cirugía se promueve la liberación de células tumorales por vía linfática y sanguínea, predisponiendo a una proliferación y metástasis. Los factores perioperatorios que alteran los mecanismos de defensa del huésped se relacionan con la cirugía, la anestesia y la analgesia. Los factores relacionados con la cirugía es la liberación de células tumorales hacia la circulación, la liberación de factores que promueven el crecimiento de tejido maligno, la alteración de la inmunidad celular por supresión de la función de las células T citotóxicas y de las células natural killer, la reducción de las concentraciones de factores antiangiogénicos relacionados con el tumor e incremento de las concentraciones de factor proangiogénicos, como es el factor de crecimiento endotelial vascular. Los factores relacionados con la anestesia son principalmente los agentes volátiles que deprimen la función de los neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, células T y las células natural killer. Otro importante es la hipotermia que se presenta durante la cirugía y otro no menos importante son los factores relacionados con la analgesia, sobre todo el uso de opioides que inhibe la función inmunitaria celular y humoral. La morfina se considera proangiogénica y promueve el crecimiento tumoral. Otro de los factores es el uso indiscriminado de la transfusión sanguínea, la cual disminuye las células TCD4 y aumenta las células CD8. También disminuye la función de las células natural killer. Los mecanismos patogénicos presentes durante el perioperatorio en la cirugía oncológica se establecen a través de tres mecanismos. La activación del sistema inmune facilitará la expresión de sustancias como interleucina 6, COX-2 y metaloproteinasas. En presencia de hipoxia tisular, ya sea sistémica o local, se producirá la sobreexpresión del factor inducible de hipoxia, el cual induce la expresión de genes que permitirán a las células tumorales vivir en condiciones de hipoxia, así como el factor de crecimiento endotelial vascular que producirá la activación de la angiogénesis como un mecanismo compensador, además del metabolismo anaeróbico y otros procesos que permitirán a las células tumorales escapar o sobrevivir a un ambiente deficiente de oxígeno. En presencia de un estímulo doloroso, se aumentará el cortisol y las catecolaminas con una regulación a la baja de células natural killer, las cuales son la primera línea de defensa ante procesos tumorales. Todo esto y asociado al propio trauma quirúrgico producido a la escisión del tumor. Va a producir liberación de células tumorales circulantes con una distribución a través de la sangre o linfáticos, situándose en sitios distantes y produciendo una metástasis. Entonces, el factor inducible de hipoxia
agrava y conduce a un círculo vicioso, el cual nos lleva a angiogénesis, proliferación y adaptación metabólica. Esto hace una invasión, crecimiento, metástasis tumoral cada vez más agresivas y de un peor pronóstico. Por lo cual debemos siempre tener en cuenta evitar periodos de hipoxia en el evento quirúrgico. Algunos estudios han sugerido la división de los anestésicos en dos grupos, aquellos que potencian la recurrencia o metástasis del cáncer, como son los anestésicos volátiles y los opioides, y del otro lado los grupos recomendados para el manejo de la cirugía oncológica, como son el propofol, los anestésicos locales, principalmente la lidocaína, y los AINES, los cuales se sugiere un mínimo efecto en el paciente oncológico. Los agentes volátiles confieren propiedades citoprotectoras a las células expuestas a ellos y que producen una sobreregulación del factor inducible por hipoxia, lo cual puede promover la recurrencia del tumor por estimulación citoprotectora de las células tumorales residuales. Por ejemplo, el isoflurano y el alotano modifican el crecimiento de células tumorales basándose en el tiempo de exposición. Además que el isoflurano también induce citotoxicidad por diferentes mecanismos. El sevoflurano altera la liberación de citocinas por medio de las células natural killer, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Todo esto puede promover la recurrencia del tumor por estimulación citoprotectora de células tumorales residuales, por lo cual se aconseja evitar su uso. Otros de los fármacos utilizados en la anestesia general y que tienen un efecto inhibitorio en la inmunidad mediada por células natural killer son la ketamina y el tiopental, los cuales se han asociado a una promoción en la diseminación metastásica. Por otro lado, el midazolam se ha asociado a una disminución en los niveles de interleucina 8, la cual es un factor quimiotáctico y actúa favoreciendo la adhesión de neutrófilos, estableciendo una defensa en el huésped ante estímulos nocivos y condicionando una inmunosupresión. En varios estudios en animales se ha observado que altas dosis de opioides durante la anestesia general producen supresión de las células natural killer incluso durante varios días posteriores a la cirugía. También se ha demostrado que la morfina es proangiogénica, un aspecto importante en el desarrollo y crecimiento del cáncer, en parte por la activación de la ciclooxigenasa 2, incrementando la producción de prostaglandina E2. Se ha estudiado el papel del fentanil en el periodo perioperatorio, especialmente a las 48 horas posoperatorias, apuntando que cuando se administra con grandes dosis de anestesia, provocó una supresión de la función de las células natural killer, relacionado al deterioro de la activación del eje hipotalámico pituitario adrenal, lo cual resulta en niveles más bajos de hormona ACTH y cortisol o reducción en la producción de citocinas como interferón gamma y factor de necrosis tumoral. La implementación de la anestesia total intravenosa ha tenido amplios beneficios en diferentes aspectos, incluyendo la cirugía oncológica, en la cual se ha visto favorecida la supervivencia del cáncer, disminuyendo la mortalidad hasta en casi un 50%. Además, se ha relacionado con la supervivencia libre de recurrencia en pacientes sometidos a cirugía. En cuanto a los factores más recomendados para la cirugía oncológica, es el propofol. Puede tener efectos protectores medidos por inhibición de COX-2 y prostaglandina 2, favoreciendo la actividad antitumoral. El propofol puede inhibir el crecimiento y disminuye la capacidad de invasión de diferentes células tumorales humanas. También produce una disminución en la regulación del factor inducible por hipoxia o no afectarla, por lo cual
podría considerarse uno de los más indicados en el paciente oncológico. Dentro de los anestésicos locales, el más estudiado ha sido la lidocaína, el cual favorece al paciente en la cirugía oncológica mediante efectos directos e indirectos. Dentro de los factores indirectos se asocia a una disminución en la respuesta neuroendocrina a la cirugía, preserva la inmunocompetencia del paciente, favorece la reducción del uso de opioides y produce efectos antiinflamatorios. De forma directa, va a producir una reducción en la migración del tumor debido a la inactivación de los canales de calcio, su acción en la inducción de apoptosis y desmielinización de genes supresores de tumores, así como va a favorecer la sensibilización a las células durante la quimioterapia y además aumentará la eficacia de los agentes quimioterapéuticos. El uso de dexmedetomidina en infusión en este tipo de cirugías en paciente oncológico se ha asociado a la disminución del estrés por medio de 3 factores. Ocasiona el aumento de expresión de células natural killer, la disminución del cortisol y la reducción de interleucina 6. En los últimos años se ha observado que el uso de opioide en pacientes sometidos a cirugía oncológica promueve la recurrencia del cáncer y de la metástasis. En un estudio publicado en 2019 se hizo una revisión de estudios retrospectivos tanto in vitro, in vivo y en humanos, donde se arrojó resultados contradictorios en cuanto a los efectos inmunomoduladores de los opioides, especialmente de la morfina. El siguiente estudio de este mismo año es un estudio observacional, multicéntrico y retrospectivo. Reclutó pacientes con diferentes metástasis sólidas tumorales que han recibido inmunoterapia. Este concluyó que el uso de opioide durante la inmunoterapia se asocia con una progresión temprana. Sin embargo, los opioides siguen siendo el estándar de atención en la provisión de analgesia del paciente que se somete a una cirugía oncológica y actualmente no hay evidencia o recomendaciones para limitar su uso. El principal beneficio de la anestesia total intravenosa se ha visto en cirugías de cáncer de colon, de esófago, cáncer gástrico e cáncer de hígado. Sin embargo, no es una recomendación totalmente establecida, ya que sería necesario realizar estudios sobre el beneficio de los diferentes anestésicos en pacientes con gran similitud, por ejemplo, el tipo de cáncer, el estadio y el tratamiento actual. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Pasaremos a una dinámica.